¿Qué simboliza el caballo blanco del primer sello? Fue simultánea a la predicación de la iglesia primitiva con la aparición de falsos cristos. ¿Qué dato bíblico permite considerar que el primer ser viviente es el del aspecto de león? ¿Por qué el juicio de Dios empieza por la iglesia? Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello del Apocalipsis. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Abrió uno de los sellos. El apóstol Juan testifica que quien abre los sellos del rollo es el Señor Jesucristo, por ser el único que ha sido inmolado y que ha vencido. Por esto, Él es el único digno, no solo de abrir los sellos, sino también de recibir adoración de los querubines, de los 24 ancianos, de los ángeles y de todo lo creado. Pero no dice que es el primero de los sellos, ni especifica alguna característica, significando que no se precisa orden ni disposición, lo cual implica una apertura aleatoria e indeterminada. Esto significa que no hay secuencialidad en el cumplimiento de los sellos, sino que se debe comprender una ejecución simultánea de estos. No obstante, hay cierto orden en los acontecimientos, pues la correlación con los otros septenarios y con lo revelado en otras partes de la Escritura indica una voluntad deliberada en Dios, así como su justicia y soberanía. Esto es importante especificarlo, dada la fuerte influencia del premilenialismo, enfatizando que la secuencia en la mención de los sellos y sus características propias no implica separación en el tiempo durante su ejecución, sino que todos ellos ocurren de manera simultánea. Ahora bien, las señales antes del fin, conocidas como el pequeño Apocalipsis, es la profecía del Señor Jesús sobre la destrucción de Jerusalén, la cual se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y la correlación entre la narración de los sellos con las señales del fin dadas por el Señor Jesús en los evangelios sinópticos indica que este primer sello y su simbólico caballo blanco se corresponde con la apertura de la predicación por todo el mundo. Es una predicación que no solo se da al comienzo, sino que se siguió dando hasta el final de Israel y de Jerusalén. Y siendo el capítulo 20 un resumen de todo el Apocalipsis, desde aquí comienza el período de los alegóricos 1000 años en el que la iglesia reina sobre la tierra y durante el cual el dragón está prendido, atado, arrojado y encerrado en el abismo. Este tiempo de la predicación del Evangelio equivale a la primera resurrección mencionado en el capítulo 20, versículo 5, resultado de la predicación de la justificación por nuestra fe en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo anunció que durante este período aparecerían falsos mesías que llamarían a Israel a la sublevación contra los romanos, advirtiendo: no les creáis. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se ven trazas de la tendencia mesiánica política en Israel, donde se menciona a 3 mesías judíos: Teudas, Judas el Galileo y el profeta egipcio. De hecho, Judas Iscariote traiciona al Señor Jesús por no encajar dentro de sus ideas personales sobre el Mesías, ni con las expectativas políticas generalizadas en esa época. Junto a estos falsos mesías que promovían la insurrección judía, la predicación cristiana proclamaba a Jesús de Nazaret como el verdadero Mesías o Cristo, y llamando a los judíos al arrepentimiento antes de la destrucción de Israel como nación. Es pues que
Así como fue predicado el Evangelio hasta poco antes del fin de Israel como nación, así también, antes del fin del mundo actual, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Esto confirma que el Israel según la carne es tipo del mundo y que, en lo escatológico, el fin de Israel es figura del fin del mundo. Uno de los 4 seres vivientes. Con base en el orden dado en el capítulo 4, versículo 7, este primer querubín probablemente es el de aspecto de león, el cual nos recuerda al león de Judá. El orden en el que en el capítulo 4 son mencionados los seres vivientes, león, becerro, hombre, águila, nos comunica cierta disposición salvífica, predicación, expiación, nuevo hombre, juicio, y señala el plan de salvación de Dios para con la humanidad. Siguiendo este punto de vista, este primer querubín semejante a un león representa el momento de la predicación del Evangelio de Jesucristo, el león de Judá. Ven y mira. Normalmente se ha considerado que este primer ser viviente llama al apóstol Juan a ver y a atestiguar lo que implica la apertura del primer sello. No obstante, en los mejores manuscritos del Apocalipsis solamente dice ven, por lo que no se trata de un llamado al apóstol Juan, sino de una orden al primero de los 4 jinetes para que salga a escena. Recordemos que la apertura de este primer sello inicia el juicio de Dios sobre Israel, figura del juicio sobre el mundo. Esto significa que el primer ser viviente hace el inicial llamado a los justos juicios de Dios para destruir a los impíos en los 4 rincones de la tierra. Recordemos también que el juicio de Dios inicia por la iglesia, por lo que el ambiente desde donde hemos de entender la ejecución de los sellos es la iglesia. El profeta Daniel especifica que el objetivo del juicio a la iglesia es que los creyentes seamos depurados, limpiados y emblanquecidos. Y además dice, ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. En todas las épocas, los cristianos debemos enfrentarnos con confianza a todas las adversidades, con la firme convicción de que todos los sucesos de la historia están originados y controlados desde el trono de Dios. Y cuando veamos al mundo convulsionado por guerras, hambres, pestilencias y desastres naturales, debemos decir con el salmista: venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamiento en la tierra. Nuestra actitud como cristianos hacia los juicios de Dios debe ser la misma de los querubines, la de llamar a los caballos del juicio diciendo: ven. En nuestras oraciones hemos de rogar que Dios haga descender su ira sobre los impíos y alegrarnos porque Dios manifiesta su justicia en la tierra. Dice Apocalipsis 18:20, alégrate sobre ella, es decir, sobre Babilonia, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Pero la motivación no es la venganza como tal, sino el arrepentimiento y la conversión, haciendo que venga su reino y que se haga su voluntad en la tierra. De la misma manera hemos de clamar en el Espíritu por la venida de nuestro Señor. El Espíritu y la esposa dicen: ven, amén, sí, ven Señor Jesús. Roguemos también por nuestros hermanos bajo persecución y muerte, no para que dejen de sufrir, sino para que su fe no les falte en esa hora. Caballo blanco. En Israel, los caballos se usaban solamente para la guerra, servían para la caballería o para arrastrar los carros de guerra. Esta figura entonces implica en el Apocalipsis una disposición beligerante, y su color blanco apunta a su origen celestial. Al tomar en cuenta el aspecto del león, del primer ser viviente que participa en el desatar de este primer sello, y al relacionarlo con el símbolo del león de Judá, nos recuerda la visión del Verbo de Dios sobre el caballo blanco.
Esto nos hace concluir que debemos identificar a Cristo Jesús como el que monta este caballo blanco del primer sello. Esta figura del Señor Jesucristo montado sobre un caballo blanco y la relación de la espada aguda en su muslo, en el que un título le distingue como rey, nos lleva al Salmo 45 y a reconocer aquí otra vez al Señor Jesucristo. Dice Salmo 45, 3 y 4. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Qué blasfemia la de quienes identifican aquí al anticristo, declarando a este pérfido como vencedor. Qué mal. Es como atribuirle a Belcebú las obras del Espíritu Santo. Argumentan que aquí se habla de conquista militar y política, y que no hay dato alguno que identifique a Cristo Jesús como el jinete que lo monta, tal y como lo dice expresamente Apocalipsis 19, 13 y 16, por lo cual creen que no puede ser el Señor. Pero, por principio hermenéutico, no puede dársele dos significados distintos a una misma imagen, y no es viable que el símbolo del caballo blanco sea aplicado tanto al anticristo como al Señor Jesús. Y lo de la conquista política solo se corresponde con una visión judaizante del Mesías. Además, del anticristo se habla hasta el sexto septenario, al final de los tiempos, cuando Satanás es desatado por poco tiempo. Por otra parte, el primer sello no trae catástrofes en sí, antes bien, de guerra, peste, hambre, terremotos y persecución, se habla desde el segundo hasta el quinto sello. Es que estas cosas son resultado de la predicación, pues el Señor no ha venido a traer paz, sino espada, con el fin de llamar al arrepentimiento. Solo Cristo Jesús puede conquistar. Solo Cristo, el ángel de Jehová, el enviado del Padre, es el vencedor por excelencia. Todos los sucesos en la historia están bajo su autoridad y es Él quien ejecuta los juicios de Dios. Él es el centro de la historia y es el único digno de abrir y ejecutar los juicios. No puede Él reclamar incumplimiento de sus mandamientos si primero no los proclama mediante la predicación de la iglesia. Es la predicación la que impulsa al arrepentimiento para librarnos de su juicio. Así pues, desde el inicio del juicio de Dios, el Señor Jesucristo es presentado cabalgando el caballo blanco del Evangelio y sale venciendo y para vencer. Recordemos que toda la historia de la iglesia se trata de una dura batalla contra los poderes de las tinieblas hasta el día final. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Tenía un arco. Esta imagen era común en la mente de los lectores cristianos, especialmente para los romanos, quienes se enfrentaron a guerreros que dominaban la caballería. Estos guerreros fueron los partos, un imperio al que Roma nunca pudo conquistar, debido a que sus arqueros a caballo eran capaces de disparar certeramente sus flechas mientras cabalgaban. En el año 53 a.C., 20.000 romanos murieron en una batalla contra los partos y otros 10.000 fueron cautivos, por lo que la visión del primer sello tendría un significado abrumador. Monedas antiguas representan al guerrero parto cabalgando con corona y arco. La imagen del Señor Jesucristo como un guerrero y conquistador es representativo de su iglesia. Los creyentes somos enviados por el Señor Jesucristo como flechas en una batalla a conquistar todo el mundo con el Evangelio. La expresión del Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, es de ofensiva y muestra que la iniciativa de la guerra de liberación de las gentes es de Él. Hay quienes ven aquí una referencia al arco iris del resplandor del trono, que representa la paz de Dios para con los suyos.
pero que resulta en enemistad para con los impíos. Sin embargo, resulta una alegoría bastante forzada. Tampoco es un arco guerrero literal con flechas literales. Antes bien, bajo la figura de una conquista militar al estilo antiguo, se representa el envío de los creyentes a la predicación. No es pues el anuncio de una guerra bélica mundial, sino la presentación de la conquista del mundo para Cristo, con él como capitán. El profeta Zacarías presenta al rebaño de Jehová, es decir, a la iglesia, como un caballo de honor en la guerra. La cantidad innumerable de flechas al aire durante una batalla es imagen viva de los hijos de Dios siendo enviados al mundo para predicar la salvación que Dios da en Cristo Jesús. Ya el salmista había visualizado esta escena. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. El profeta Habacuc, en su oración por la visita de Dios en juicio sobre la tierra, dice: Te airaste, oh Jehová, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco. Y continúa diciendo: El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. En este punto es importante observar que Dios llama a su pueblo mi ejército. Por esto, los creyentes son representados en el capítulo 19, versículo 14 de Apocalipsis como ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que le seguían en caballos blancos. La cabalgata del Evangelio es salvación para los que creen, pero muerte y destrucción para los incrédulos. Por esto, en la primera trompeta, la palabra de predicación es como caída de granizo y fuego sobre los pecadores, incluida la iglesia apóstata. Y en la primera copa, el Evangelio causa úlcera o resquemor en los marcados por la bestia, a quienes el profeta Habacuc los describe como el sol y la luna detenidos en su lugar, temerosos por las saetas del Señor. Aquí, al inicio del reino de Dios sobre la tierra, al Señor Jesucristo se le ve con un arco, pero al final, en su segunda venida, al Señor se le ve con una hoz aguda. Le fue dada una corona. En el capítulo 5 del Apocalipsis, el Cordero es presentado tomando el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, indicando toda su autoridad para juzgar. El Evangelio de Juan establece que la autoridad que ejerce Cristo Jesús incluye la de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y se le presenta como digno porque fue inmolado y venció la muerte, lo cual nos recuerda la corona de espinas colocada en su cabeza. Ahora el apóstol Juan lo ve aquí coronado, como símbolo de su victoria, por consiguiente, digno de toda potestad en el cielo y en la tierra. La corona, del griego estéfanos, que menciona el apóstol Juan, era la usada como símbolo de triunfo en los juegos, formada por una guirnalda de laurel, de oliva o de hiedra, naturales o en oro. Este tipo de corona también era utilizada como prenda de honor público, poder militar, gozo nupcial, alegría festiva e incluso se usaba en la aparición pública de los reyes. Y esta misma corona es la que está en mente de los apóstoles Pablo, Santiago y Pedro cuando hablan de la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria y la corona de vida preparada para los fieles. Al final de todo, el Señor es presentado teniendo en su cabeza muchas diademas, indicando su condición de Rey Supremo. Salió venciendo. Desde su encarnación, el Señor Jesús muestra su victoria sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Tras su resurrección, el Señor continúa su victoria mediante la cabalgata de la predicación del Evangelio a todo el mundo a través de su iglesia. El creyente debe sentirse confiado y gozoso por la segura victoria de Cristo y su señal de triunfo son las adversidades. Ya el Señor Jesús había advertido que la predicación del Evangelio acarrearía problemas. De aquí los siguientes sellos de violencia, hambre y muerte que siguen.
Pero los victoriosos, los que perseveramos hasta la muerte, nos sentamos en tronos para juzgar y reinar el mundo con nuestro testimonio y conducta por 1000 años. Y para vencer, al final de la última copa, se presenta al Señor Jesús como el vencedor sobre el dragón y la bestia, y muestra muchas diademas en su cabeza, lo cual es la marca distintiva de su condición como soberano de los reyes de la tierra.